Hola amigos, bienvenidos a Ryose Comics. Aquí les traigo Amazing Spider-Man número 10, con guión de Joe Kelly y arte de Michael Dowling. Espero que les guste. La historia comienza en el pasado. Peter se encuentra rodeado de ganchos de ropa, mientras escuchan voces a su alrededor que dicen: pensé que estaba fuera de juego. No lo está. Dale una buena sacudida. Sí, en el lado este. Rápido. Él necesita ayuda. ¿Él quién? ¿Qué demonios? Estaba derribado, hombre. Peter ahora está parado frente a un espejo, pero no es el único espejo en el lugar. Hay varios de ellos, y el reflejo de Peter se ve en todos ellos. Finalmente, la tía May aparece y lo abraza. Nos movemos al presente. El Spider-Man con grilletes en muñecas y tobillos aparece esquivando unos disparos, mientras piensa. El juego era ver cuánto tiempo podía soportarlo antes de empezar a pensar que en realidad no era yo mismo. Era un niño raro. Supongo que se refiere a eso de estar parado frente al espejo, pero de las voces, ni idea. Mientras los dos Shockers que quedan continúan disparándole, sorprendidos porque pensaban que Spider-Man se había retirado. Pero vemos que no es así. Uno grita: pensé que estaba fuera de juego. A lo que el otro le responde: no lo está. Dale una buena sacudida. Spider-Man golpea con fuerza a sus oponentes, derribándolos. A la distancia, Shay y Randy observan la situación. Randy está al teléfono, al parecer, pidiendo ayuda, y grita: sí, en el lado este. Rápido, él necesita ayuda. ¿Él quién?, pregunta Shay. Por su parte, Spider-Man patea en el piso a uno de los Shockers. El otro le recrimina, gritándole: ¿qué demonios? Estaba derribado, hombre. Ahora entendemos que eran esas voces que se oyeron al inicio del número. Extraña manera de empezarlo. Finalmente, Spider-Man es derribado por una descarga de energía y es lanzado con fuerza contra un automóvil, estrellándose de manera brutal. El causante es el primero de los Shockers, suspendido en lo alto, que le exige a gritos a los demás que eliminen a Spider-Man y que lo bajen de allí. El último de los villanos que quedaba en pie se acerca a Spider-Man y, mientras concentra la energía en sus manos, le responde: no tienes que decírmelo 2 veces. Luego se dirige a Spider-Man y le dice: lo último que escucharás es que los Aftershocks dominan tu antes amistoso vecindario. Pero recibe el impacto de un escudo que lo deja fuera de combate. El causante es Captain Kintsugi, quien al parecer puede controlar su escudo, como lo hace el Capitán América, quien le dice: tenemos que dejar de encontrarnos así, jaja. Es bueno tenerlo de vuelta, señor. Soy Captain Kintsugi. Agáchate, lo interrumpe Spider-Man, e inmediatamente arroja sus telarañas contra los Shockers, que ahora sabemos que se llaman los Aftershocks, dejándolos suspendidos en el aire. Viendo eso, Captain Kintsugi comenta: esa es una gran forma de detenerlos, ja. Oye, no quiero, pasarme de confianza, pero ¿aún pueden respirar ahí dentro? ¿Spider-Man?, pregunta finalmente, al ver que este se ha ido. Nos movemos a otro lugar. Mientras vemos a Felicia entrenando, escuchamos la voz de J. Jonah Jameson que resuena desde un programa, diciendo: creyentes verdaderos saben que J. Jonah Jameson solo les entrega la verdad sin adornos, ya sea en el periódico, podcast o palomas mensajeras. Así que, con el corazón lleno de pena, debo informar que uno de los llamados héroes de esta ciudad, Spider-Man, se ha descarriado. Ha tenido un cambio drástico de corazón y de tácticas, descontrolado desde su brutal derrota hace unas semanas. Anoche, mientras aprehendía a los agentes de Shocker, ¿aprendiendo? 3 personas están en el hospital, una con la cadera destrozada. Casi mata a esos hombres. Mientras vemos a Peter caminando por las calles en dirección al trabajo, seguimos escuchando a Jonah decir: y antes de que alguien comente que me he ablandado con los criminales, ellos obtuvieron lo que se merecían, pero ese no es el punto. Él está usando una nueva fórmula de telaraña que tarda horas en disolverse. Es más fuerte que el acero y puede atravesar personas. No sé qué ha pasado desde el desastre de Central Park, pero solo hay una palabra para un hombre así:
En eso, alguien llama a Peter desde atrás. Este es Tombstone, que desde su limusina le dice: Parker, ha pasado poco tiempo, sube. Pero Peter no lo hace y le dice a Tombstone que no hará lo que quiere que haga. Además, no quiere llegar tarde al trabajo. Tombstone insiste en que deben hablar acerca de su conocido en común, pero en privado. Su guardaespaldas empieza a guiar a Peter hacia dentro del coche, mientras que Tombstone agrega: Frankie está en libertad condicional y no querríamos ponerlo en una situación donde rompa ¿su nariz?, pregunta Peter, mientras golpea a Frankie en el rostro. Demasiado tarde. Sorprendido por su reacción, Tombstone comenta: Chico, ¿estás enfermo mentalmente? Peter responde: Estoy fuera del negocio del mensajero, permanentemente. Si quieres hablar con Spider-Man, mándale un mensaje directo o proyecta una luz en el cielo. Solo le faltó mencionar a Batman. Tombstone responde: En serio, ese es el plan. Pareces haber olvidado lo que pasó la última vez que decidiste hacerte el valiente. No lo olvidé, responde Peter. Simplemente no me importa. Ya no me asustas, Tombstone. Ya no tengo miedo de nada. Mientras se marcha: Lo veremos, chico, finaliza Tombstone. Lo veremos. Todo esto está siendo observado por Black Cat desde la comodidad de un techo. Gracias por llegar hasta aquí. Si aprecias mi trabajo y deseas más contenido similar, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. En esta ocasión mandaré saludos a Mayotango1317. Gracias por formar parte de la familia de Dios de Cómics. Ahora la parte aburrida. En las instalaciones de Rand Enterprises, Peter conversa con Brian y le cuenta una anécdota supuestamente divertida que no voy a mencionar aquí. Énfasis en lo de supuestamente. Luego, más serio, le dice que el modelo de secuenciación en el que trabajan está equivocado y que ese error puede afectar seriamente el proyecto con los hongos de micoteria. Su jefa aparece para poner orden, advirtiéndoles: Niños, hay una gran diferencia entre la ciencia debería ser divertida y alterar el ambiente laboral. Lo siento, doctora OM, solo estábamos relajándonos un poco, se disculpa Peter. ¿Micoteria va avanzando?, pregunta ella. Y al ver que Brian se sienta frente al monitor, agrega: Por favor, dime que Nering no estaba mirando algo solo para adultos. No, solo un descuido de biología molecular, le responde Peter. Ya lo arreglaremos. La jefa luego les dice que debe ausentarse por un tiempo debido a un asunto personal y le pide a Peter que la cubra mientras tanto. Brian se ofrece, pero ella le dice que él debe enfocarse en micoteria para que la parte biológica alcance el nivel de la ingeniería mecánica de Peter. Peter acepta el encargo con emoción y ella le agradece su disposición. Mientras camina por la ciudad de regreso a casa, Peter conversa con Shay por teléfono y le cuenta: Brian es un buen tipo, muy gracioso, solo que se distrae demasiado. Lo pondré en orden. Definitivamente la jefa espera que yo cubra el trabajo extra, pero se siente bien ser respetado por una vez. ¿Dónde cenaremos esta noche?, pregunta, pero de manera repentina es alcanzado por una descarga de energía que lo lanza por los aires, mientras él apenas logra contener un grito de dolor. El causante esta vez es el Shocker, el verdadero, quien le dice: Hola, nerd. Has hecho enojar al gángster equivocado. Por lo tanto, tus privilegios de respirar quedan revocados. Pero no puede terminar la frase, ya que pisa una lata vacía que lo hace resbalar y caer al piso. Black Cat aparece de repente, lanzándose contra Shocker y atacándolo con agilidad, pisándole el pecho con ambos pies, mientras le dice: Mala suerte para un mal hombre. No me culpes, dulzura, son tus vibraciones. Shocker se levanta y contraataca, insultándola, pero Felicia esquiva el ataque, mientras le dice: ¡Qué lenguaje, Shocker! Pensé que eras un profesional. Lo soy, responde él, mientras se prepara para atacarla de nuevo. Pero esta vez no emite ninguna descarga de energía, sino un pitido extraño. Black Cat intenta burlarse de él, señalando que las fallas de equipo son un signo evidente de
pero se interrumpe a sí misma ya que empieza a sentir un dolor en todo el cuerpo. Shocker se le acerca y le dice: «Mi equipo funciona perfectamente bien. Solo añadí un nuevo ajuste, pero gracias por tu preocupación». Suena increíble, ¿no, gatita? Me pregunto qué se romperá primero, los vasos sanguíneos en tu cerebro o el saco que sostiene tus entrañas. Lo siento, no es personal, agrega mientras carga sus guantes de energía para acabar con ella. Nuevo jefe, tengo que dar la cara. Si sirve de algo, siempre fui un fan tuyo, especialmente cuando solo les robabas a los ricos idiotas. Pero, otra vez Andrés se ve sorprendido por detrás, esta vez por una telaraña que le impacta en la espalda. Obviamente, es Spider-Man, quien aparece en el momento justo y levanta a Shocker en el aire para luego estrellarlo con fuerza contra el suelo. Black Cat observa la escena con sorpresa, sin reconocerlo del todo. Por su parte, Shocker, en el suelo, al ver que Spider-Man no ha terminado con él, le implora: espera, sentí que algo se rompió dentro mío. Al parecer, Spider-Man iba a arrebatarlo, pero Felicia lo detiene y le dice: «Detente, araña. Lo has vencido. Lo has vencido». Sí, por enésima vez. ¿Cuándo termina esto?, pregunta Spider-Man. Ahora es Black Cat la que da las lecciones de moral aquí, por lo que le responde: «Si vuelve, nos encargaremos de él. ¿No es eso lo que siempre me dices?». «Sí», responde Spider-Man, y luego coge a Shocker por la muñeca y se la aprieta con tanta fuerza que destruye el aparato que usa, y quién sabe si no habrá roto algún hueso también. «Estaba equivocado», agrega después, mientras mira a Felicia a los ojos con una seriedad poco característica en él. Luego lo vemos de vuelta desplazándose por la ciudad, balanceándose entre los rascacielos mientras reflexiona. Algo interesante ocurre cuando te sientas en la oscuridad y pierdes de vista tus límites. Al principio es aterrador, pero cuando comienzas a descender por la madriguera, desde la nada se forma una claridad. No son solo los límites de tu cuerpo los que desaparecen, son todas las formas con las que solías definirte. Mientras lo hace, vemos imágenes de Tombstone parado frente a su ventana y de los oficiales de policía supervisando el rescate de otros maleantes que Spider-Man envolvió con esa telaraña súper resistente, tan resistente que se necesita una sierra eléctrica para sacarlos de ahí. En eso, algo atraviesa la ventana de Tombstone. Este es el cuerpo, al parecer inconsciente, del Shocker. Luego vemos a Spider-Man observando a más maleantes derribados por él, para después continuar columpiándose por la ciudad, mientras piensa: hijo, humano, héroe, Peter Parker, Spider-Man. Las etiquetas y los hábitos y las reglas y la definición de uno mismo se desvanecen, pero el núcleo permanece. El verdadero tú, el que mantienes oculto. Liberar eso, ahora eso sí que da miedo. Tombstone también ha comprendido la nueva situación y se prepara para enfrentarla a su manera. Finalmente, Spider-Man aterriza en una azotea y es recibido por alguien que le dice: «Buen trabajo, pero creo que es hora de que tengamos una charla». «Tengo miedo», piensa Spider-Man, mientras que vemos que quien dijo eso fue Peter Parker, quien está en la misma azotea junto a Spider-Man, o al menos el Peter Parker que vimos en la oficina hablando con Brian y la doctora OM. Y finalmente, este Spider-Man, el de los grilletes en las muñecas y los tobillos, el que se ha estado comportando extraño, el que está ahí frente a Peter, le responde: «Lo sé, así como sé que tú no eres Peter Parker». Y se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.